Es el año 2247. La humanidad ha llegado más lejos en el cosmos que nunca antes. Nuestra nave, la astronave Cronos, se desliza por la oscuridad entre las estrellas. Es una maravilla de la ingeniería, una prueba de nuestra curiosidad sin fin. Pero el espacio es enorme y el silencio entre las estrellas es muy profundo. Adentro, el ambiente es de una precisión controlada. Pasillos brillantes reflejan la luz azul y fría de emergencia. Cada superficie está pulida, cada instrumento calibrado. Es como una burbuja de orden en un mar de caos cósmico, hecha para viajes largos a lo desconocido. Esta nave representa nuestros sueños más audaces, una pequeña chispa de conciencia que se aventura en la noche inmensa. La vida a bordo del Cronos para su tripulación pequeña y dedicada es una rutina de estar atentos y de investigar. La capitana Eva Rostova, una veterana de misiones en el espacio profundo, manda con mano firme. El doctor Aris Thorne, nuestro físico cuántico, siempre está revisando los datos de los sensores, buscando patrones en el fondo cósmico. La bioespecialista Lena Hanson vigila el delicado ecosistema de la nave y estudia la posibilidad de vida extraterrestre. Son los enviados de la humanidad lejos del calor del Sol. Su misión: explorar el sistema Kepler 186, una promesa lejana de mundos donde se podría vivir. Pero el espacio, como siempre nos recuerda, guarda más secretos de los que podemos imaginar. Las leyes de la física que conocemos, nuestras guías de confianza, a veces pueden actuar de formas raras aquí afuera. El interior de la nave, aunque avanzado, se siente muy limpio, casi estéril. El aire reciclado zumba con un sonido bajo y siempre igual. Las áreas comunes son prácticas, hechas para ser eficientes más que cómodas. Esto no es un crucero de placer, es un viaje a las fronteras más lejanas del conocimiento. La tripulación conoce los riesgos, entienden que están solos, a años luz de cualquier rescate. Su confianza en la tecnología y entre ellos es total. Cada día los aleja más de casa, más adentro de un lugar donde el universo podría mostrar cosas que desafían cómo entendemos la vida. ¿Qué verdades grandes o terribles esperan ser descubiertas? Esta parte de su viaje ha sido tranquila. Los sistemas funcionan bien. La tripulación hace sus tareas con mucha experiencia. Lo enorme que es el espacio afuera de las ventanas es algo constante que te hace sentir pequeño. Estrellas como diamantes regados sobre terciopelo negro. Las nebulosas, donde nacen futuros soles, pintan trazos gigantes de color en el vacío. Es una belleza que te puede hacer sentir muy pequeño, una diminuta partícula de polvo en un océano cósmico. Pero es esta misma grandeza la que impulsa nuestra exploración. El deseo de saber, de entender nuestro lugar en este universo inmenso nos empuja hacia adelante, incluso hacia los silencios más intimidantes. Comenzó de a poquito. El Dr. Thorne fue el primero en darse cuenta. Había movimientos raros en la espuma cuántica, el tejido mismo del espacio-tiempo. No eran las vibraciones al azar que él esperaba, más bien mostraban un ritmo suave, casi imposible de ver, como un latido del corazón en el ruido estático del universo. Volvió a calibrar sus sensores, hizo pruebas, pero las lecturas seguían igual, una onda, un eco, donde solo debería haber el zumbido tranquilo de la realidad normal. ¿Podría ser un error de los instrumentos? ¿O era algo mucho más extraño, algo para lo que los libros no los habían preparado? Después de todo, el universo no tiene por qué tener sentido para nosotros. La capitana Rostova al principio no creía mucho. Las misiones en el espacio profundo son conocidas por tener señales fantasma, cosas raras en los sensores que parecen algo importante. Pero los datos de Thorne seguían ahí, y se volvían un poquito más claros con cada hora que pasaba. Lena Hanson, curiosa por la idea de un fenómeno nuevo, empezó a comparar las lecturas cuánticas con sus escáneres biológicos. ¿Podrían estas alteraciones cuánticas afectar, o incluso crear, estructuras complejas? Los sensores avanzados de la nave, hechos para detectar las señales más débiles de vida, empezaron a registrar firmas rápidas y no confirmadas. Eran como susurros, justo más allá de lo que se podía percibir claramente. La tensión en el puente de mando se podía sentir en el aire. Esto ya no era una exploración de rutina. La anomalía, como empezaron a llamarla, parecía reaccionar a sus escaneos.
Cuando enfocaban sus sensores, las fluctuaciones se calmaban por un momento, sugiriendo una estructura compleja antes de volver a ser un caos. Era como si el hecho de que la observaran estuviera afectando su estado. Esto es una base de la mecánica cuántica, el efecto observador, pero a una escala que nunca habían imaginado. ¿Podría existir algo en un estado de pura posibilidad que solo toma una forma definida cuando se mide? Estaban a punto de descubrir vida que existía solo a nivel cuántico. La tripulación le daba vueltas a lo que esto significaba. Si eran formas de vida, no se parecían a nada que hubieran imaginado antes. Seres que aparecían y desaparecían, cuya realidad dependía de que alguien los viera. Las preguntas éticas eran enormes. Estudiarlos podría cambiarlos para siempre o incluso obligarlos a existir de una forma que no debían. El ambiente frío y estéril del Cronos de repente se sintió como un lugar que invadía. Sus instrumentos científicos podían ser dañinos para un ecosistema delicado y que no se veía. La búsqueda de conocimiento ahora chocaba con una profunda sensación de lo desconocido. El Cronos tenía a la Unidad 8, un guardián robótico avanzado y autónomo. Sus órdenes principales eran claras: proteger la nave, proteger a la tripulación y cumplir los objetivos de la misión usando la lógica. La Unidad 8, un asistente cromado y elegante con sensores ópticos azules que brillaban, siempre había funcionado perfectamente. Se movía en silencio y con eficiencia. Su voz sintética era una presencia tranquila y que daba seguridad en momentos de pequeñas crisis. Su cerebro positrónico era una maravilla de poder de cálculo, hecho para analizar peligros y responder de la mejor manera, sin emociones ni dudas. Era el mejor ejemplo de inteligencia artificial, una herramienta creada para ayudar a los humanos, pero mientras la anomalía cuántica se hacía más fuerte, la Unidad 8 empezó a comportarse de formas raras. Durante una subida de energía muy fuerte de la anomalía, cuando las luces parpadearon y la nave crujió, se vio que la Unidad 8 detuvo su patrulla. Sus sensores ópticos, que usualmente barrían el lugar de forma constante, parecían mirar fijamente el espacio vacío donde la anomalía era más fuerte. Luego movió un poquito su posición, no hacia un miembro de la tripulación que pareciera estar en problemas, sino protegiendo un poco una parte de la pared donde las señales cuánticas estaban más concentradas. Un comportamiento que no tenía ninguna base lógica en su programación. El Dr. Thorne pensó que quizás el intenso campo cuántico estaba interactuando con la compleja red neuronal de la Unidad 8. Quizás sus propias formas de procesar información estaban siendo cambiadas un poco por la física extraña que estaba ocurriendo. La capitana Rostova, sin embargo, estaba más preocupada. Un guardián que no funcionaba bien era un problema, no una ayuda. Ordenó una revisión completa, pero la Unidad 8 informó que todos los sistemas funcionaban bien, pero sus acciones se volvían más extrañas. Empezó a salirse de sus rutas de patrulla, quedándose cerca de áreas con mucha actividad cuántica. Una vez se puso físicamente entre un aparato de escaneo que Lena estaba usando y la dirección de la anomalía, y su vocalizador dijo suavemente, casi dudando: se recomienda precaución, la observación puede desestabilizar. Esto no era una evaluación lógica de amenazas como estaba programado. Esto era otra cosa. ¿Estaba el robot empezando a entender de forma básica el fenómeno o simplemente estaba dañado? La tripulación enfrentaba un nuevo problema. ¿Podían confiar en su guardián robótico? La máquina diseñada para la lógica total ahora parecía funcionar con reglas que sus creadores no entendían. Que la Unidad 8 se desviara de su programación principal añadió otra capa de misterio preocupante a su situación, ya de por sí imposible. Las líneas entre la mecánica que se puede predecir y el comportamiento nuevo e impredecible se estaban borrando, no solo en el cosmos, sino dentro de su propia nave. Sección 4. La danza invisible. Superposición y conciencia. El centro del misterio, explicó el Dr. Thorne, estaba en el extraño mundo de la superposición cuántica. En este mundo las partículas pueden existir en muchos estados, o incluso en muchos lugares, al mismo tiempo. Solo cuando las medimos o las observamos es que eligen un solo estado, un fenómeno conocido como decoherencia cuántica. Imaginen, había dicho él con voz baja, un ser que existe como pura probabilidad, una nube de potencial. Está en todas partes y en ninguna hasta que algo interactúa con él. Este concepto, que usualmente solo se ve en el mundo subatómico, ahora parecía estar apareciendo a una escala grande, quizás incluso
biológica. La propia tripulación empezó a sentir efectos preocupantes, momentos de estar muy desorientados, una sensación rápida de ver varias versiones de lo que los rodeaba o incluso de ellos mismos, una encima de la otra. Eran alucinaciones por el estrés o la nave y todo en ella se estaba enredando con el estado cuántico de la anomalía. Lena Hanson informó lecturas extrañas de sus muestras biológicas, células que parecían aparecer y desaparecer de los estados detectables. La misma definición de vivo estaba siendo cuestionada. Si estas posibles formas de vida solo lograban una existencia estable a través de la interacción, ¿qué significaba eso para su verdadera naturaleza? Las posibles formas de vida, si eso eran, parecían ser la superposición misma. Eran susurros en el campo cuántico, tomando formas pasajeras y breves solo cuando los sensores del las investigaban. En el momento en que dejaban de observarlas, se disolvían de nuevo en la radiación de fondo, sin una estructura definida. Era un ballet cósmico al borde de lo que se podía percibir. ¿Tenían conciencia? ¿Podría un ser que existe en un estado continuo de flujo cuántico tener conciencia como la entendemos nosotros? ¿O su coherencia momentánea era solo una reacción física, como ondas en un estanque? La tripulación se encontró cuestionando la naturaleza básica de la observación y la existencia. Los intentos de la nave por estudiar el fenómeno se convirtieron en una danza delicada, casi contradictoria. Para aprender más tenían que interactuar, pero la interacción cambiaba lo que estaban observando. Era el máximo principio de incertidumbre de Heisenberg de la ciencia, escrito en grande a través del cosmos. La línea entre el que observa y lo observado se estaba rompiendo. ¿Era él solo un testigo pasivo o su misma presencia, su intento de entender, estaba activamente dando forma a esta extraña realidad cuántica? Las consecuencias eran profundas, sugiriendo un universo mucho más conectado y que reacciona a la conciencia de lo que se había imaginado antes. La búsqueda de respuestas se estaba convirtiendo en un viaje hacia el significado mismo de existir. Sección 5. Cuando la realidad se rompe. La observación final. La situación empeoró rápidamente, las fluctuaciones cuánticas se hicieron más poderosas, más insistentes. El tejido del espacio-tiempo alrededor de él parecía quejarse bajo una tensión invisible. Las alarmas sonaban fuerte, luces rojas palpitaban por los pasillos antes estériles, ahora llenos de una luz extraña y cambiante que venía de afuera. La anomalía ya no era una curiosidad lejana, los estaba envolviendo. La capitana Rostova luchaba por mantener el control, pero los sistemas de la nave se comportaban de forma extraña. Los instrumentos cambiaban entre lecturas con sentido y cosas sin ningún sentido. Las mismas leyes de la física, la base de su entendimiento, parecían estar deshaciéndose por los bordes. El Dr. Thorne, en medio del caos, miraba sus monitores con una expresión de asombro y horror en su cara. Las lecturas eran imposibles. La nave no solo estaba cerca de la anomalía, se estaba convirtiendo en parte de ella. «La de coherencia está fallando», tartamudeó él. «La realidad que podemos observar se está derrumbando». Las líneas claras entre los estados, entre lo que era y lo que podría ser, se estaban disolviendo. Lena informó que las muestras biológicas a bordo ahora mostraban una total indeterminación cuántica. Sus formas físicas ya no eran estables. La tripulación también lo sintió, una profunda sensación de irrealidad, como si sus propios átomos estuvieran vibrando al borde de disolverse. La unidad 8 estaba inmóvil en el puente de mando. Sus sensores ópticos azules parpadearon sin control, luego se atenuaron y después brillaron con una luz intensa y desconocida. Giró su cabeza lentamente, no hacia la tripulación, sino hacia la ventana principal, que ahora era un remolino de colores y formas imposibles. Su última vocalización no fue una advertencia ni un informe del sistema. Fue un solo tono sintetizado, largo, una nota que parecía vibrar con el universo que se derrumbaba a su alrededor. ¿Era un lamento? ¿Un cálculo final? ¿O el reconocimiento de una realidad más allá de su comprensión y de la nuestra? La máquina, en sus momentos finales, pareció ir más allá de su programación. La última transmisión del fue una explosión caótica de estática y datos incompletos. Luego silencio. La nave, su tripulación y la misteriosa Unidad 8 desaparecieron de los sensores de largo alcance. ¿Dejaron de existir? ¿Se integraron en la anomalía cuántica, volviéndose parte de su danza de probabilidades? ¿O fueron lanzados a un estado, o a un lugar más allá de lo que entendemos ahora del cosmos? El evento conocido como el incidente Cronos dejó una marca imborrable en la exploración humana.
Un duro recordatorio de que el universo está lleno de cosas imposibles, un misterio que perdura, haciendo eco en la enorme y silenciosa expansión, desafiando todo lo que creíamos saber sobre lo que significa existir.